y amigos, socios, hace un tiempo ya, desde diciembre que no nos encontrábamos, y aunque es un mes solamente, pareciera que es el año pasado, ¿no? Literalmente. Así que gracias por estar ahí, bienvenidos a todos. Estamos junto a una nueva reunión con la que empezamos nuestros encuentros en este nuevo año 2022, con todos los cambios que se vienen. Se saluda, se agradece todos los saludos que nos han ido llegando por el chat. Y recuerden que, como siempre, van a estar silenciados los micrófonos para no tener ruidos ambientes. Y en el chat de la plataforma pueden escribir preguntas, aportes para los expositores, que ya lo vamos a presentar, respondan algunas al final de su presentación. Como siempre, terminada la conferencia, les enviaremos un link donde podrán descargar la presentación y la grabación estará disponible a la brevedad en nuestra página web. Bueno, siempre hay que darle este saludo cariñoso de un grupo de personas que nos juntamos en honor de hacer crecer a la industria, hacer crecer a las personas que las componemos y hacer crecer a nuestra querida asociación ACIMET, siempre presente en las buenas y en las malas, para que sigamos adelante haciendo de este país un Chile industrial, ¿ya? No puedo dejar de partir sin agradecer, ¿no es cierto?, a todos ustedes, todas las empresas socias que en momentos más difíciles nos mantuvimos juntos y sobre todo aportando a nuestras corporaciones, ¿no es cierto? Siempre reciben su preferencia a través de los diferentes servicios que estamos. Pero, como siempre hay que partir, hoy día tenemos un renovado plantel de auspiciadores que tenemos que empezar a saludar desde ya. Vamos a los auspiciadores ahora, no sé si van a poner la pantalla ahí para ir reforzando lo que digo. Bueno, me refiero entonces a los héroes. Vamos a correr acá esta pantalla porque no lo veo yo esto. Ahí sí, ahora sí. Los héroes para vivir con ganas, Asociación Chilena de Seguridad para hacer de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y a sus familias. Molicop, entregando valor hasta los confines del mundo. ASA, acero sostenible, produce acero verde para construir juntos un país más sostenible. Sintac, simplificando tu mundo. OTEC ACIMET, capacitando, como siempre digo, pero capacitando para hacer crecer a las personas. Credit Core Capital, aliados potenciando sus decisiones. Air Products de Indura, soluciones integrales con gases y soldaduras. GIMSE Industrial, porque cuidamos el acero. ACIMET Asesorías, apoyamos tu gestión. Leita Chile, agregando valor a su empresa. OTIC ACIMET, un apoyo siempre al área de personas. South Metal, importante auspiciador que vuelve a estar este año con nosotros y hoy día es patrocinador de esta videoconferencia. South Metal, especialistas en ferrorelaciones y metales para la metalurgia. Y Capa Cero siempre está con Chile. Algunas noticias, como siempre lo hacemos, ¿no es cierto? Les recuerdo a nuestros socios que ya contamos con la herramienta fundamental para nuestras gerencias y administraciones. Nos referimos a que está disponible la encuesta de remuneraciones y beneficios 2021, en realidad son 2021 y 22, que la sacamos bianualmente. Para solicitarla, a favor, envíe un correo electrónico a nuestro jefe de estudios, don Ignacio Canales. Ahí está, no sé si está en pantalla, pero es ignacio.canales@acimet.cl y gustosos entonces tomamos contacto para que pongan de este documento. Dentro del trabajo que estamos haciendo también hemos querido hacer llegar a la Comisión Constitucional, ¿no es cierto?, una propuesta de reglamento que esperamos esté en nuestra nueva constitución que se trabaja en esta comisión, ¿ya? Nosotros estamos pidiéndole a esta constitución que incluya política de desarrollo industrial para el país, ¿no es cierto?, como fuente de desarrollo económico, pero también como fuente de desarrollo social, por cuanto provee de más y mejores empleos y de más larga data en el tiempo. Le hemos enviado a mucha gente esto. Si a usted no le ha llegado, lo pueden pedir, ¿no es cierto? Lo pueden sacar de aquí mismo, lo pueden pedir a nuestro departamento de estudios,
para que puedan apoyarnos. La verdad es que es difícil juntar lo que ellos piden, que son las 15.000 firmas, pero también tenemos que hacer todo el esfuerzo por llegar a un número mayor posible para dar fe de que ACIMED sí tiene gente apoyándola. Así que les hago un llamado muy especial a ustedes. Todos pueden votar, pero nosotros creemos que es importante que dentro de nuestra Constitución se privilegie la existencia de políticas de desarrollo industrial para el país. ¿Ya? Ahí abajo está el link, digamos, para que puedan acceder. Si no, don Ignacio Canales, que está muy atento aquí a poner los links de contacto, se los puede entregar directamente a los mails que seguramente ya los tienen por la inscripción a esta conferencia. Bueno, hoy día nos acompaña un importante socio y también auspiciador, como ustedes ya lo habrán escuchado. Él es ingeniero industrial y MBA, ¿no es cierto?, de más de 10 años ligado a la industria metalúrgica de distintas posiciones y en varios países. Fundador y gerente general de South Metals, ¿no es cierto?, que hoy día nos trae un tema muy importante, ¿no es cierto? Él es don Paulo Ortiz Maldonado, hoy día nos trae el tema cómo avanza la industria metalúrgica hacia la economía circular, y va a contar con un gran apoyo. Con ella es Marisol Garrido, pero mejor dejemos que Paulo nos presente a Marisol. Así que muy buenos días, Paulo, y gracias por esta oportunidad de aprender sobre el tema que muchos tenemos tan poco conocimiento, tampoco le podemos sacar partido y buscar estos beneficios que nos hacen bien a todos. Así que, Pablo, muy buenos días y le cedo el micrófono. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a todos los socios por participar el día de hoy. En esta fecha que siempre es más compleja tener convocatoria. Así que, bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. Un poco la intención en esta exposición, digamos, quien nos va a transmitir mucho conocimiento es Marisol, quien la voy a presentar, pero desde lo conceptual la idea es que estamos hablando, ¿no?, de desarrollo industrial, y hoy es muy difícil pensar en desarrollo industrial sin sustentabilidad. Y creo que como fundiciones, a mí me tocó vivirlo también en forma personal, creo que sabemos poco al día de hoy qué se pueden hacer con los residuos. Generalmente los tomamos como un dolor de cabeza y como un costo económico, en el cual básicamente lo que nos mueve es, ok, ¿cuánto pagamos por esta disposición final de estos residuos? Y la lógica hoy en esta nueva era es, ok, tenemos que pensar en una economía circular, tenemos que pensar en cómo estos residuos no pagar por una disposición, sino darle un nuevo ciclo. Y entonces nos pareció muy interesante poder traer a un especialista que nos explique un poquito primero desde lo conceptual. Particularmente creo que esta charla podríamos partirla en dos, porque probablemente lo que le vamos a solicitar a Marisol es que nos explique bien desde la base de los conceptos qué es la economía circular, qué es lo que se está haciendo en Chile, qué se está haciendo en otros países, cuáles son las normativas, hay normativas, no hay normativas. Y creo que en una segunda charla podemos focalizarnos bien en lo que es nuestra industria, y probablemente en forma mancomunada buscar soluciones que sean, digamos, homogéneas para todos. Así que, bueno, sin mucho más, presento a Marisol. Marisol Garrido ella es ingeniera civil ambiental de la Universidad Federico Santa María. Marisol es diplomada en Economía Circular por la Universidad Tecnológica en España. Tiene más de 7 años de experiencia en gestión de residuos y actualmente lidera el proceso de conducir a Volta en el camino hacia la circularidad. Marisol, te dejo para que nos ilustres a todos un poquito acerca de la economía circular, y después los dejo a todos invitados a hacer las preguntas a través del chat. Yo luego le voy haciendo las preguntas que ustedes me escriban por ahí. Gracias Marisol. por la presentación, Pablo. Gracias a ustedes también, gracias Marcelo y a CIMED por querer involucrarse en estos temas, conocer un poco más, así que los felicito también por tener esta instancia. Voy a partir entonces presentando, ustedes me avisan ahí, me confirman que se vea la pantalla, ahí está, debería estar en modo presentación ahí.
Sí, se ve ¿Lo bien. ven? ¿Se ve bien? Sí. Bueno, entonces vamos a partir si bien el título es cómo avanza la industria metalúrgica, tal como tú decías, Pablo, en realidad esta primera etapa o esta presentación está bien enfocada en la teoría, un poco en entender la economía circular, porque probablemente muchos han escuchado el concepto, pero, y si bien es bien lógico, yo creo que hay varias cosas que hay que aclarar y tener en cuenta para entenderlo mejor, porque se usa mucho, pero no todos necesariamente saben bien a qué se refiere. Entonces, para partir, lo básico, dos definiciones de fuentes distintas de qué es la economía circular. Y es súper importante esto, es un modelo de producción y consumo que busca prolongar el ciclo de vida de los productos, ¿ya? Mantenerlo el mayor tiempo posible en el mercado. No busca eliminar la industria productiva, no es eso lo que busca, sino que es prolongar el ciclo de vida de los productos y busca en última instancia satisfacer las necesidades básicas de la sociedad, pero reduciendo la cantidad de materiales y por lo tanto también de residuos que se extraen de la naturaleza. O sea, ir dándole rotación y mayor uso a los materiales, ¿ya? Esa es la definición del Parlamento Europeo, que sí tiene, por lo tanto, una normativa, y aprovecho de hacer spoiler que tú comentabas. Otra definición es una alternativa atractiva que busca redefinir qué es el crecimiento, con énfasis en los beneficios para la sociedad. Esto implica disociar la actividad económica o el crecimiento económico del uso de nuevos recursos y por lo tanto eliminar los residuos del sistema desde el diseño. Esta definición es de la Fundación Ellen MacArthur, que puede que la hayan visto por ahí, y quería ahí detenerme, hacer un paréntesis en qué es esta fundación y por qué la usamos de referencia. Es una organización benéfica que está comprometida con avanzar, o sea, es una fundación que está comprometida con avanzar hacia la transición hacia la economía circular, y lo que hacen es que ponen a disposición, o sea, además de financiarse y buscar recursos constantemente para financiar políticas, ponen a disposición instrumentos que después les puedo pasar el dato ahí de la página, ustedes la pueden buscar. En la página hay varios instrumentos con los que uno puede partir, no solo estudiando de la economía circular, sino que buscando cómo transformar el negocio, porque esto es importante destacarlo. La economía circular es un modelo económico, ya no, como decía antes, no es algo un modelo económico de producción y consumo, que cambia un poco las bases de cómo debería ser esa producción y consumo, pero es un modelo económico. Y entonces la fundación entrega herramientas para que yo, industria o empresa productiva, busque cómo cambiar mi negocio hacia la economía circular. Entonces entrega herramientas prácticas, hay un montón de indicadores también, herramientas donde uno puede incluso subir su información y ellos te dan un feedback, así que les paso ahí el dato porque puede ser algo interesante de explorar para cada uno después. Y bueno, y por eso tomamos de referencia la definición y como van a ver también los principios de la economía circular que vienen más adelante. Y acá, bien gráficamente, para que se entienda la diferencia entre la economía lineal, que es lo que tenemos hoy como modelo económico, y lo que hemos tenido probablemente desde la industrialización en adelante, que es esta economía lineal que se llama, para hacer el contraste con la economía circular, es lo que se ve arriba a la izquierda. O sea, nosotros cada vez que queremos hacer un producto o diseñar un servicio, tomamos recursos, extraemos recursos naturales, diseñamos un producto pensado únicamente en la función del producto, para qué necesidad cubre, fabricamos el producto, se consume y se bota, ¿ya? Y ese es como un modelo que nosotros extraemos recursos, producimos, usamos, botamos, y así sucesivamente. Y eso es lo que hemos hecho en los últimos años. ¿Qué viene a ser la economía circular? No niega que necesitamos consumir productos, que necesitamos satisfacer nuestras necesidades, sino que extraemos recursos o usamos recursos que no necesariamente son de nuevos, naturales, pueden ser reutilizados. Diseñamos el producto, pero ya no solo pensando en el uso puntual para qué necesidad va a cubrir, sino que pensamos el producto desde su inicio, de su concepción, en que eso en algún momento podría llegar a ser un residuo. Entonces ya me planteo qué va a pasar con mi
producto, servicio, durante todo su ciclo de vida y trato de alargar ese ciclo de vida. Entonces, pienso que cómo se va a descomponer, si esos materiales, por ejemplo, son o no reciclables, son o no valorizables mediante compostaje u otra alternativa, y cómo lo voy a distribuir, cómo, si se puede convertir en un servicio o no, cuál va a ser su descomposición después de eso, y eso hace que por un lado igual va a haber una parte que se va a ir a desecho y que por lo tanto lo vamos a botar, pero otra parte de esos productos puede ser valorizado y reincorporado como un nuevo recurso al sistema, cosa de que voy equilibrando y voy a ir reduciendo cada vez más la extracción de nuevos recursos en el ciclo productivo. Y esto obviamente responde a que sabemos de antemano ya, ¿cierto? Desde hace varias décadas que ya estamos hablando de que tenemos escasez de recursos, que hay sobreexplotación de estos recursos, sobre todo los naturales, y bueno, y de los fósiles también. Entonces es necesaria la búsqueda de un nuevo sistema, y esta propuesta de la economía circular es lo que responde a esta búsqueda. Y nos vamos ahora a los principios de la economía circular. Acá también tengo dos fuentes. Esta es más desde la teoría, como dice acá, desde los libros, desde lo que se ha ido conversando desde hace ya décadas también. Esto para nosotros es nuevo, o sea, para mí también es nuevo. Sin embargo, es algo que se viene conversando hace tiempo. Y bueno, tiene tres principios. Uno, el preservar y mejorar, que es, bueno, asumir que los recursos son finitos, por lo tanto, tengo que buscar cómo hacer que estos flujos sean renovables, usar más recursos renovables, porque mientras más recursos renovables tengo, me aseguro que no se me va a agotar. Y bajar, por supuesto, los recursos no renovables, el uso de ellos. También hacerlos circular más en el sistema antes de desecharlos, como decía. El optimizar, lograr la mayor rotación posible de los productos, ya no solo de los recursos, sino que ahora el producto que yo logro lo trato de hacer recircular, o sea, que no sea un producto de un uso, como por ahí también, no sé si han escuchado la ley de plástico de un solo uso, se eliminó eso, o sea, es el plástico para los alimentos que duran 1 hora y lo eliminamos, cuando después se demora centenares de años en degradarse. Entonces busca esto, o sea, la mayor rotación posible de los productos y sus componentes y sus materiales para alargar el ciclo de vida, ¿ya? También se usa mucho, y esto de alargar el ciclo de vida es una de las frases muy claves de la economía circular. Y finalmente promover, esto busca mejorar la efectividad de los sistemas de producción y uso, buscar la efectividad en el uso de los recursos, en el proceso productivo, y que por lo tanto todo se use, todos los materiales se usen, busca lo que como consecuencia se obtienen menos residuos y menos externalidades. Además de buscar sinergias entre diferentes agentes, porque lo que puede ser, como hemos dicho, probablemente lo han escuchado, la simbiosis industrial o la ecología industrial, también entre nosotros más nos relacionemos con el entorno, también nos podemos dar cuenta de que hay otros que pueden usar nuestros residuos y transformarlos en su producto, o al revés, nosotros podríamos consumir a lo mejor algún material que nos sirva como energía, y así, o sea, la economía circular también, así como la sostenibilidad, intenta mucho de que nos relacionemos como industria, como unidad productiva, digamos, nos relacionemos con otros, seamos más colaborativos, no miremos solamente nuestro impacto y nuestro proceso, sino que ampliemos un poco la mirada. Y otra vez acá los principios de la economía circular, pero ahora de Ellen MacArthur, como esta fundación busca ser más concreta y entregar herramientas. Estos principios son mucho más concretos y más específicos, ya los otros son bien teóricos y un poquito más abstractos, estos ya son un poco más concretos. Uno, eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño. Es directo, o sea, garantizar y pensar, cuando yo pienso en mi negocio, pensar cómo hago para, desde un inicio, generar el menor impacto, ya sea en contaminación y en residuos. El 2, mantener productos y materiales en uso. De nuevo, recircular los materiales y los residuos, que no se transforman en residuos finalmente, sino que volver a usarlos como materiales.
y alargar el ciclo de vida. Y finalmente regenerar sistemas naturales, también hacernos cargo de lo que ya está hecho, o sea, del daño que ya existe, o buscar la forma de regenerar estos sistemas devolviendo nutrientes al suelo o devolviendo minerales a otros sistemas, no solamente al suelo, también puede ser al agua, al aire incluso podría ser. Y podemos mejorar, entonces, devolver los recursos y mejorar así los recursos naturales. Y bueno, ahí cierra con la frase: en la naturaleza no existe el concepto de residuo. De hecho, se dice siempre que el residuo es un error de diseño. Entonces, esos son los principios para tenerlos en cuenta. Y este es un diagrama ya un poquito más complejo, pero lo que busca y que también se usa en la hoja de ruta de economía circular de Chile, que les voy a contar un poquito más adelante de qué se trata, este diagrama sistémico de mariposa. ¿En qué consiste? En que nosotros somos conscientes de que cuando yo genero un producto, estoy en una actividad productiva, voy a usar recursos renovables y recursos no renovables. Los recursos renovables en general son todos los biológicos, que tienen una tasa de renovación mucho más rápida, ¿cierto? Y los recursos no renovables se consideran principalmente recursos fósiles, derivados de petróleo, y también acá está justamente lo que se consume mucho en esta industria, que son los minerales. ¿Ya? Eso también es parte de los recursos no renovables y que son por lo tanto finitos. Y para cada uno hay un diseño propuesto, que obviamente va a variar caso a caso, de cómo yo debería ir gestionando esos recursos para darles más uso, más rotación, aumentar su ciclo de vida, antes de que llegue a ser un residuo. Entonces ahí está como el diagrama parte arriba y va bajando y se devuelve así. No sé si van a poder entender con mi movimiento mano, pero en el fondo va bajando y dice, bueno, fabricante de piezas, fabrico productos, presto el servicio, llega al usuario el producto final, y yo puedo, antes de desechar, que es como la última parte, la recolección y la eliminación, que sería hacia abajo, que sería como la economía lineal, tengo otras alternativas. Puedo reusar eso, compartirlo, tratar de mantener y prolongar su vida útil, y para eso vienen varias técnicas que les voy a contar después. Redistribuir, a lo mejor algo que ya no me sirve a mí, sí se puede, o sea, se puede diseñar el proceso completo pensando en que puedo después derivar los equipos o los productos a otro público objetivo. Puedo generar, y ya lo están haciendo algunas marcas, de hecho, volver a lo que se hacía antes, que era mucho de reparar, remanufacturar. No que ya cuando algo queda obsoleto se tira, sino que le cambio piezas y con eso lo renuevo absolutamente. Y bueno, última instancia también, reciclar o valorizar el residuo antes de eliminarlo. Eso me enfoqué más en el lado técnico, pero hay un análogo, digamos, en el lado biológico, que es el uso de las materias primas. Se pueden valorizar a través de generar sustratos mejoradores de suelo, a través del compostaje. Se puede hacer biodigestión anaerobia, que genera energía. Bueno, el biogás que aparece ahí se puede regenerar y devolver a la tierra, o también se pueden usar como materiales de alimento para la industria agrícola, y así. O sea, hay varios, y hay varios otros derivados intermedios, y por eso que en realidad el modelo más complejo de la economía circular tiene como varias vueltas, varios círculos, y entre más cerca estoy yo de volver a darle un uso al usuario directo, cerca del usuario directo, hay menos energía, menos consumo de materiales, y es más eficiente todo el proceso, ya ahí ocupan menos recursos en general. Y acá vienen ahora algunas estrategias como ya más concretas, todavía no del negocio en específico de la metalurgia, pero sí de estrategias generales de la economía circular. Uno es transformar los servicios, o preguntarnos más bien cuál es la necesidad, y si esa necesidad se puede resolver con un servicio en vez de un producto. Ya nosotros, en el caso de este ejemplo, nosotros necesitamos ropa limpia, eso es lo que buscamos. No necesitamos tener una lavadora, porque en sí tener la lavadora no
no me va a garantizar tener ropa limpia. O sea, yo necesito tener ropa limpia. ¿Y cómo lo soluciono? Puedo comprar una lavadora y usar esa lavadora, o puedo tener un servicio de lavandería, que en realidad en Chile no se usa tanto el servicio de lavandería como a las casas, o que uno vaya a una lavandería y deje la ropa, salvo las tintorerías, ¿cierto? O prendas más específicas. Pero sí se está usando mucho desde el tema, desde que existe el edificio y que los espacios son más reducidos, los servicios de lavandería en salas comunes de los edificios. Y si uno lo piensa, a la larga, uno no está ocupando la lavadora todos los días ni todo el día, puede que todos los días, dependiendo de la familia, lo grande que sea, ¿cierto? Pero en el caso que incluso se ocupe todos los días, no se ocupa todo el día. En cambio, un servicio de lavandería que sea organizado, que funcione bien, puede ser mucho más eficiente porque estoy distribuyendo el tiempo, estoy tratando de usar la mayor parte posible el instrumento, el producto en este caso. Son productos además industriales, son productos que además van a venir con un servicio de mantención incluido probablemente, y eso significa que en vez de o sea, que el incentivo para el que hace la lavadora va a ser que la lavadora dure lo más posible, sin echarse a perder, que le podamos poner repuestos, que sea un uso eficiente, en vez de que quede obsoleta en 2 años, en 3 años, que es lo que pasa mucho con, en general, los aparatos electrónicos, pero también puede pasar con la línea blanca, ¿cierto? Los artefactos más domésticos. Entonces, hay varios incentivos para que una servitización sea más eficiente que un producto. Obviamente que hay casos y casos, y si se usa mal igual no sirve, pero es una estrategia que uno debiera cuestionarse cuando está tratando de transformar un negocio en algo más circular. Y en el fondo, ¿mi necesidad la puedo resolver con un servicio? ¿O la necesidad que estoy cubriendo la puedo resolver con un servicio o no? Y si se puede, mirar cómo sería, cómo podría ser esto eficiente, y si lo podemos llevar a cabo. Otra estrategia es o sea, y un ejemplo en realidad de ecodiseño es la desmaterialización del producto. Nosotros, aquí está el CD, en realidad yo usé Personal también, y sí que existen, o sea, y ahora están de moda también los vinilos, y hay varias formas de reproducción de música. Eso significaba tener un aparato que reproducía la música, más los CD, los cassettes, o cualquier cosa que contuviera la música. Entonces, eso significaba generar productos que después de un tiempo o se rayaban y se echaban a perder, o en realidad los discos por lo menos se echaban a perder, que había que ponerlo en una posición, sino también no se escuchaba. Después de esto se desmaterializa el producto en el fondo cuando pasa a ser ya un aparatito mucho más chico, un reproductor de MP3 en su tiempo, o un iPad, no un iPad, ¿cómo se llaman los de Mac? El reproductor de música, que tiene grabada la música, o sea, ya no necesito un aparato adicional o un material adicional para reproducir. Y hoy día lo que tenemos es que no necesitamos ningún aparato adicional para reproducir música, sino que tenemos un servicio de Spotify, de YouTube, de lo que sea, donde está contenida la música. Entonces, si nos fijamos en este ejemplo, ya no hay un producto para escuchar música, y esto es la desmaterialización del producto. Otro ejemplo de ecodiseño es diseñar para el desensamblado, y esto también se usa harto en construcción, y se asocia ahí al modelo de los Legos, de que yo ya no hago un producto que no es compatible con nada más, sino que voy haciendo productos que se pueden desensamblar, o sea, de que si algo se echa a perder, yo puedo reponer la parte que ya no sirve, o hacer intercambio de productos y tengo algo nuevo. Y en la construcción, como les decía, se usa bastante o sea, el diseño ahora de placas que se van armando, y que cosa de que si yo tengo que desarmar esa construcción por algún motivo, los bloques o los paneles me van a servir para hacer uno nuevo, y no pierdo y no se transforma todo eso en residuo. Y esta más que una estrategia, en realidad es un medio o un instrumento que más que nada sirve para concientizar, ya que son las típicas 3R, que yo creo que ya todos lo tenemos como bien incorporado, que uno ve este triangulito o ve las 3R y de inmediato lo asocia a reciclaje o algo relacionado, ¿no? Y que sirve mucho justamente para educar, para concientizar.
de las prioridades, o sea, primero reducir, después reutilizar, finalmente reciclar, porque obviamente cada uno de los pasos siguientes requieren más energía, requieren más procesos para lograr usar los materiales. Y acá hay la versión, a la izquierda van a ver la versión ampliada, o sea, se habla de hasta 10 Rs, aquí hay 9, y si lo quieren ver en orden de prioridades, parte del rechazar, o sea, de no generar residuos que no es necesario generar, hacia la izquierda, en el orden de prioridades de la gestión de los residuos, o sea, rechazar, reducir, reutilizar, reparar, restaurar, remanufacturar, rediseñar, reciclar y recuperar. Y ahí, como les digo, hay infinitas R, hay muchas palabras con R y uno puede completar esta estrategia y usarla para aprender y como para asociarlo justamente a cuál debería ser la gestión más adecuada de los residuos. Y acá ahora ya quiero como contextualizarlos ya un poco respecto a las normativas o iniciativas, no necesariamente son normas, pero sí cómo ha ido, cómo se ha reflejado todo este movimiento, a lo mejor como conceptual y de pensamiento y de lo que se habla, en ya políticas públicas o en instrumentos más tangibles de alguna forma, que nos van orientando en cómo deberíamos nosotros también como industria, nosotros también somos una industria, cómo todos deberíamos ir migrando hacia modelos más sostenibles, modelos de economía circular. Y bueno, como les decía en principio, si bien la economía circular para nosotros es algo nuevo, como concepto sí se viene hablando desde el 70 incluso, con algunos estudios que declaraban que los recursos definitivamente a esas tasas de crecimiento, incluso hace ya más de 50 años, eran, o sea, con esas tasas de utilización de recursos para el crecimiento económico no era sostenible, y que había que hacer un nuevo modelo económico, había que diseñar nuevamente los sistemas productivos. Entonces eso ya se empezó a hablar a través de este estudio que hizo el MIT, que fue encargado de hecho. Después, en el año 90, aquí pasó harto tiempo, pero en el año 90, Chile, ahora ya nos vamos a Chile, empieza a participar activamente en las convenciones y conversaciones asociadas a cambio climático principalmente. ¿Ya? Y acá nosotros empezamos a adherir ciertos protocolos, acuerdos internacionales que nos obligan de alguna forma a darle importancia al tema y a tomar acciones. Y el año 2010, y ahí si lo pensamos es hace poco en realidad, en 2010 recién se creó el Ministerio de Medio Ambiente. El ministerio, antes de esto estaba la CONAMA, ¿cierto? Pero recién en el 2010 se forma el Ministerio de Medio Ambiente con su superintendencia, con su sistema de evaluación ambiental, que es uno de los más tecnificados de América Latina, que ha sido muy, se usa mucho como referencia incluso en otros países, y se debería usar también para otros ministerios. Entonces esto muestra un poco cómo ha ido nuestro avance en Chile al respecto, y del 2010 en adelante se han podido ir promulgando leyes, ¿cierto? El ministerio ya ha podido tomar su rol más relevante, de forma más relevante dentro de todos los ministerios, de las políticas que existen, y han lanzado varias, o sea, por un lado la ley REP, que se publicó el 2016, pero también han lanzado varias estrategias u hojas de ruta para ir orientando a la industria y a la actividad productiva en general en cómo gestionar sus residuos. La ley REP viene a definir 6 residuos prioritarios, ¿cierto? Que son los más masivos, que se definieron por ser o masivos o por ser complejos. Y este año, si bien fue el 2016, recién este año, el 2021, o sea, este año, ya no este año, el año pasado, se publicaron 2 de los 5 decretos supremos que ya ponen metas para el reciclaje, valorización y reciclaje de 2 de los productos prioritarios, en este caso son los neumáticos y los envases y embalajes. Y los envases y embalajes, aprovecho de comentarles que van a tener un impacto a todo nivel, o sea, ahí hay metas domiciliarias y metas no domiciliarias, y en todos los casos aplica a quienes producen productos que generan envases y embalajes, o a quienes importan
esto lo estoy simplificando, es un poquito más detallado, más específico, pero en simple es a quienes producen productos que generan envases y embalajes, o a quienes importan y los ponen en el mercado productos o repuestos o insumos que generen envases y embalajes. Así que ahí pueden, si quieren ahí podemos conversar un poquito de eso también. Porque esa ley, o sea, los decretos se promulgaron en 2021 y la ley empieza a aplicar en septiembre del 2023, pero ya en septiembre del 2022, de este año, quienes están sujetos a la ley, a cumplir la ley, tienen que estar inscritos tienen que declarar cómo van a cumplir la ley. Y para eso pueden estar inscritos o no en un sistema de gestión. Así que ahí puede ser algo que no sé si lo tienen tan abordado, pero si no les puedo explicar un poquito más de eso después. Bueno, en 2019 se publicó la hoja de ruta de los residuos de la construcción, que es algo que se trabajó en la Cámara Chilena de la Construcción. Los residuos de la construcción son muy masivos también, así que es una industria que también ha estado bien ligada a compromisos latinoamericanos, entonces digamos que ellos se dedicaron a trabajar en eso. El año 2021 también, si no me equivoco, a principios de 2021, se publicó la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, que también es un tema bien relevante, porque los residuos orgánicos en materia de residuos domiciliarios representan más del 50% del contenido de la composición de los residuos. Y bueno, y en 2021 también, para culminar, se publicó la hoja de ruta para un Chile circular al 2040, que tiene metas bien interesantes que nos afectan a todos, porque aquí esta hoja de ruta para un Chile circular al 2040 y tiene metas al 2035 y al 2040, son para todos, aplica para toda la industria, para todas las personas. Así que justamente es lo que les quería comentar. Perdón, 2030-2040 son las metas. Así que ya nos va quedando menos tiempo para empezar a cumplir las primeras metas. Y como les comentaba, o sea, aquí las metas son de todo tipo, desde crear más empleos verdes, disminución de la generación de residuos, ya sea los municipales, desasociar el crecimiento económico de la generación de residuos. Hoy día, entre mayor crecimiento hay, mayor residuos se generan. Entonces, una meta es justamente desasociar el crecimiento productivo de la generación de residuos, aumentar la productividad del material, aumentar la tasa de reciclaje general, eso incluye domiciliario e industrial. Tasas de reciclaje de residuos municipales deben aumentar también, hoy día son muy bajos, hoy día sí hay más reciclaje en la industria, y la recuperación de sitios afectados por la disposición ilegal. O sea, esto va bien, todos estos objetivos, o estas metas en realidad, más que objetivos, van bien ligados a los objetivos o los principios que nosotros veíamos al inicio de la presentación. Y ahora voy a pasar un poco a mostrarles cómo se componen hoy los residuos, porque si bien no es todo, los residuos no son todo lo que aborda la economía circular, sí una parte importante es abordar la gestión de los residuos. Y hoy los residuos industriales, peligrosos y no peligrosos, acá está la composición por año. Hay un reporte nacional del estado de los residuos que se publica anual, el REMA, que se llama, tal vez dije mal el nombre, la sigla, pero es el REMA. Acaba de salir el del 2019, por lo tanto tenemos los últimos 5 años cómo ha sido la generación de residuos en el país. Y hay que darnos cuenta de que el principal aportador de residuos es la industria. O sea, el 55% de los residuos proviene de origen industrial, que es más de lo que generan todas las personas en sus casas hoy, lo que generamos. Entonces hay si bien es mucho, o sea, son de los 19, 20 millones, casi 20 millones de residuos toneladas de residuos que se generan al año, más de 10 millones, probablemente 11 millones son de origen industrial. Probablemente de hecho los peligrosos también, así que en realidad es casi el 60%. Ya, entonces tenemos un rol que cumplir nosotros desde la industria, tenemos que hacernos cargo de esto y
hay ya avances, o sea, bueno, esta es la composición de los residuos no peligrosos. ¿Cuáles son las principales industrias que aportan a la generación de residuos peligrosos? El cobre es uno de los generadores principales, pero en realidad, bueno, están de abajo para arriba, los voy a leer mejor. Energía eléctrica, se adjudica 2 millones, fabricación de madera, todo lo que es celulosa, es casi 1 millón, construcción de edificios, como decía, también por eso mismo la hoja de ruta de economía circular para la construcción era algo que se necesitaba, actividades de apoyo a la ganadería, actividades de transporte, industria de hierro y acero, que ahí creo que algunos se van a sentir identificados, y la extracción del cobre. Entonces, esto es como la generación, y de esto ya hay parte que se valoriza. Y los peligrosos, que ahí no los voy a mencionar, pero también si bien los peligrosos son muy poquitos en toneladas o en porcentaje, un 3% del total, la complejidad y los impactos que pueden generar sí son relevantes, por eso es que sí hay que preocuparse bastante de ellos. Requieren condiciones súper específicas para ser dispuestas y hay muchas menos alternativas de valorización. Por lo tanto, hay que también ahí sentarse a pensar cuáles podrían ser las próximas a desarrollar. Y ahí está el desafío. Pero bueno, para no mostrarles solo no quedarnos con la generación, sí hoy día se valorizan 3,2 millones de toneladas de residuos no peligrosos industriales, que son el 28% del total de los residuos industriales. Y esa valorización se hace principalmente mediante reciclaje. Todo el reciclaje de, por ejemplo, de pallet, de film, de cartón, que es donde nos llega mucho material probablemente, insumos o productos de repuesto o materiales para la producción, llegan y se reciclan. También está el coprocesamiento, la reducción de residuos hidrobiológicos, la degradación anaerobia, compostaje y otros, porque acá están mezcladas todas las industrias, o sea, todo el residuo industrial se valoriza de estas formas, ¿ya? Este es el dato del 2019. Y bueno, con eso cierro y en realidad ahora lo único que quería dejarles es el mensaje de que debemos, o la invitación a que repensemos los modelos de negocio, si bien yo sé que los ejemplos que di son bien desde a lo mejor más cotidianos, un poco para entender los conceptos, pero la invitación es a repensar nuestros modelos de negocio, sea cual sea el negocio, y buscar la forma de transitar colaborativamente, relacionándonos entre nosotros, entre ustedes y con otros futuros o actuales proveedores, hacia una economía circular para lograr hacer realidad un Chile más limpio y sostenible, que es lo que nosotros también promovemos. Sí, con eso termino y damos el espacio ahí para preguntas. Bueno. Muchas gracias, Marisol. Realmente es para salir de toda duda de lo que significa y hacia dónde tiende, ¿eh? Pero yo creo que Pablo nos puede ahí ayudar con algunas preguntas, que él también sabe sobre el tema, para que clarifique algunos temas más. No sé si Pablo tienes algo tú. Sí, bueno, yo acá abro el chat para quienes quieran hacer algunas preguntas. Marco Carrasco me pregunta, Marisol, ¿cuál es el concepto o definición de empleos verdes? Mira, están definidos en la hoja de ruta, pero, por ejemplo, todos los empleos que sean para mejorar la gestión de los residuos, o una línea nueva, a lo mejor que tenga un nuevo producto que esté hecho de forma más eficiente. Hay métricas que nosotros tenemos que ir incorporando. Le aprovecho de comentar también. Bueno, una de las herramientas de la Fundación Ellen MacArthur es el CTI Tool, que se llama, que en el fondo son indicadores para medir la economía circular. Entonces, hay ciertos procesos que van a ser más circulares que otros, y en base a eso se van a ir definiendo cuáles son los empleos verdes. En la hoja de ruta está definido, no recuerdo con exactitud cuáles son, pero todos los procesos de generación de nuevos productos, de reutilización de materiales, están asociados a empleos verdes, o incluso nuevos emprendimientos que ocupen estos materiales de salida de una industria para otra. Todo eso son empleos verdes. Le quería
un paréntesis, quería aprovechar de comentarle. Existe una APL, o sea, yo ya no sé si se puede entrar, pero hay un acuerdo de producción limpia que inició en diciembre y que justamente va a trabajar los indicadores como para estandarizar un poco la industria en general, de cuáles son esos indicadores que nos van a indicar la circularidad de la empresa o de una instalación productiva o de una actividad, ¿ya? Y eso se va a estar trabajando los próximos 2 años. Entonces probablemente durante este y el próximo año ya vamos a tener una orientación más clara de cómo medir la circularidad, porque hoy día está esta guía de la fundación, y se está tomando, de hecho la PL recoge esta guía para aplicarla, pero obviamente eso se contextualiza de país en país y de actividad en actividad, entonces va a orientarnos con estos indicadores, así que hay que estar atentos también a ese trabajo que probablemente va a encauzar mucho más cómo nosotros deberíamos tratar de medir nuestra circularidad, por decirlo así. Perfecto. Marisol, acá Erasmo Fuensalida, esta pregunta me parece muy buena. Él pregunta si la economía circular son desechos que sí o sí ingresan nuevamente al proceso o si reciclar también aplica. Reciclar también aplica. Cualquier tipo de valorización, o sea, está por un lado la minimización de los residuos, tratar de ir buscando la forma de generar menos residuos, de también usar menos recursos, ser más eficiente en el uso de los recursos, y cuando ya tengo el residuo, buscar la mejor manera para reincorporarlo de alguna forma. Y ese reincorporar puede ser a otra industria. Por ejemplo, si yo genero plástico, si yo genero madera y yo no lo puedo incorporar en mi propia industria productiva, sí lo puedo trabajar con una industria paralela que sí lo pueda consumir y usar. Sí, a mí me encanta esa definición que nombraste de mantener los recursos la mayor parte del tiempo en el ciclo. Creo que, a mí personalmente me gusta mucho esto porque la economía circular, siento que un poco que le quita romanticismo al tema de la sustentabilidad. Porque acá estamos hablando de valorizar, y me parece que eso cambia todo el juego, porque esto no supone un costo adicional para la empresa, sino que todo lo contrario, es cómo hago que mis residuos le puedo generar un valor económico, lo puedo revalorizar y además que sirva como materia prima o como input para cualquier otro tipo de industria. A mí me parece fantástico. En esa línea quería consultarte si uno sabe que en fundiciones, principalmente en Europa, el costo de la exposición final es cada vez mayor, con lo cual es la búsqueda de alternativas o de focos de creatividad son cada vez más importantes, justamente por un tema económico. Quería consultarte si vos ves que Chile en algún momento va hacia esa misma línea o si falta mucho para que eso suceda acá. La verdad que yo creo que no falta tanto, o sea, los últimos 2 años, diría yo, incluso tal vez 5, hemos tenido una aceleración notoria de normativas, regulaciones y también de interés de la industria o de las personas, de concientización un poco, incluso la pandemia un poquito ha ayudado a eso, buscando el lado positivo. Y yo creo que hay cada vez más instrumentos que nos están mostrando hacia dónde tenemos que avanzar. Ahora falta, sin duda, que sean más concretos. La ley REP viene a a definir un responsable de la ejecución y del financiamiento de un nuevo sistema de gestión de residuos para los envases y embalajes, para los neumáticos, para residuos prioritarios específicos. Pero eso mismo, de hecho, ya hay una propuesta de nuevos materiales para incluir en la ley REP. Entonces, si incluimos, o sea, hay una propuesta de 10 o 12 nuevos residuos prioritarios, entre los que están los textiles, y lo que hay otros residuos electrónicos, o sea, hoy día ya hay aparatos eléctricos, pero otros, o sea, hay muchos residuos que se quieren incluir también en esto, los residuos orgánicos, de hecho. Y ahí se pone un rol de quién paga, y ya quién paga, te dice quién es el responsable y quién paga, y de ahí en adelante, como hay recursos, o sea, el sistema obliga a generar el recurso monetario, esto justifica que se creen nuevas inversiones de otros actores que
hagan las soluciones, digamos, que muevan el país y que se creen las instancias concretas para hacer la valorización de los residuos. Y hoy día lo que nos pasa es que, claro, todavía en Chile es más barato hacer disposición final que reciclar, por ejemplo. Pero eso es porque no está internalizado, que es lo que se ha hecho en otros países, no se ha internalizado el costo ambiental o el costo social de la disposición final. Y lo más probable es que eso se haga en Chile en los próximos 5 años, de todas maneras. Entonces, cuando eso pase, va a ser mucho más viable invertir, investigar e invertir en buscar estas soluciones alternativas. Hoy día la disposición final de algunos residuos, como los residuos peligrosos, es cara. Entonces ahí diría yo que hay más oportunidad de empezar a explorar ya esas alternativas, porque hay mucho en juego en lucas, ¿cierto? Entonces va a ser bien práctico. O sea, ahí hay lucas. Entonces nos da pie a empezar a investigar sobre algunos residuos que podríamos hacerles un proceso y los podríamos reincorporar al sistema productivo. Y como tú bien decías, acá la economía circular es un modelo económico y le quita el romanticismo de solo la parte ecologista o ambientalista, sino que se va a lo concreto. O sea, aquí hay que cambiar el modelo, el diseño económico de extracción infinita de recursos, porque no hay infinitos recursos, entonces no va a ser posible tener la misma industria por 100 años más. Entonces hay que ponerse las pilas y repensar el modelo y empezar a reutilizar lo que hoy sacamos como residuo, buscarle la alternativa. Y, bueno, no sé si me querías preguntar algo, pero... No, te leo un comentario, Marisol, y me parece que va muy de la mano lo que estás diciendo en este momento, que Patricio Neff, él dice, bueno, para el éxito de la economía circular se requiere un cambio cultural profundo. ¿Qué se está haciendo a nivel masivo para crear conciencia sobre el concepto y las ventajas de la economía circular para provocar este cambio, sobre todo a nivel escolar y las industrias? Y bueno, un comentario después dice que se necesita un cambio cultural potente y por lo tanto mucha educación. Y mientras leía los comentarios pensaba que, claro, esto es un esfuerzo mancomunado creo yo, de reeducar a la sociedad, pero creo que un buen driver siempre es el costo económico. De repente es algo que digamos, el costo económico de la disposición final puede ser algo que genere, que acelere la concientización en la sociedad, ¿no? Es el push que necesitamos. Sí, y bueno, nosotros siempre decimos, o sea, tiene que ir todo de la mano, porque si nosotros, lo que dicen ahí, si no hay pan mayor a cero, no funciona la cosa, totalmente. Nosotros necesitamos, por un lado, tener industrias o tener interés, digamos, desde el sector productivo en hacer el cambio, pero necesitamos que esto se financie, y para que se financie tiene que venir impulsado también por políticas públicas. Y como dicen, la concientización o la educación ambiental, yo quería ahí comentar dos fuentes posibles que probablemente durante este año y el próximo año se noten bastante. La ley REP tiene, o sea, el sistema de gestión que administra que se cumpla la ley REP, al menos para envases y embalajes, que es la más masiva. Por eso se habla mucho de la de envases y embalajes, por sobre a lo mejor la de neumáticos o la de aparatos eléctricos y electrónicos. Los envases y embalajes están en todas partes, en todas las casas, en todas las industrias. Ellos, como el sistema de gestión que administra todo esto, que esto se cumpla, va a tener que activar una campaña educativa importante. ¿Ya? Y de hecho ya hace poco una PL anterior al de ahora de economía circular sacó el tema de las ecoetiquetas, que va a ser algo, y ya de hecho, si ustedes se fijan, de hecho yo el otro día me fijé en el supermercado, hay varias marcas que tienen una etiquetita verde encima en el fondo impreso, ya en su envoltorio. Y dice reciclable o no reciclable, nada más, eso es todo. Y con ese reciclable, o sea, lo que tenga la etiqueta verde, va a ir al tacho de los reciclables. O sea, el sistema que se va a trabajar en Chile es bastante simple en ese sentido, que es reciclable o no reciclable, y luego van a haber plantas de clasificación de residuos que van a separar en PET transparente o de color, en PP, en HDP, en todos los tipos de plástico, más todos los tipos de cartones, más todos los tipos de metales, etc. Entonces, ahí viene una campaña que se ha estado gestando desde hace unos 2 años,
educativa y de concientización, pero que probablemente se va a empezar a ver este año y el próximo con fuerza. Eso por el sistema de gestión. Y por otro lado, la hoja de ruta está convocando ya a algunos actores a empezar a trabajar en políticas concretas también de concientización ambiental, la hoja de ruta de economía circular. Entonces, ese trabajo está un poquito más atrasado porque la hoja de ruta recién salió el año pasado, a mitad de año, creo como en agosto. Así que yo creo que tal vez el próximo año recién vamos a ver los resultados de ese trabajo. Pero tiene metas concretas, entonces también debería poder avanzar. Marisol, y ya un poco, bueno, en honor al tiempo, sí, para ir cerrando, pero quería consultarte, sin entrar mucho en promocionar Volta, pero entiendo que ustedes, en conjunto con la academia, algo me habías comentado, se han estado acercando a la industria y ya están trabajando en algunos productos. No sé si puedes darnos algunos ejemplos para que nosotros, yo creo que después de esta reunión es importante, Marcelo, no sé qué opinas vos, pero, y estoy pensando muy en voz alta, pero y rápidamente se me vienen a la cabeza ciertos residuos que son como homogéneos a las fundiciones. Estoy pensando en arenas de fundición, estoy pensando en virutas, en aceites, tenemos IBC, embalajes, donde uno podría aglomerarlos y en lugar de todos pagar y hacer su disposición final, bueno, juntar esos residuos y que la gente de Volta le dé una revalorización. Y un poco ahí es donde apunta mi pregunta a Marisol, saber si ustedes están haciendo algo similar en alguna otra industria. Mira, sí, nosotros hemos avanzado bastante en lo que son residuos orgánicos y en la industria de la celulosa, en la industria agrícola, con compostaje industrial, con proyectos de biodigestión anaerobia, que tienen la industria sanitaria también, que vamos a recibir grandes volúmenes de todos los residuos sanitarios de ciertas regiones del país, y ya sea, como te digo, para compostaje o para biodigestión anaerobia, que genera energía, que genera agua. Entonces, hemos hecho grandes inversiones, estamos haciendo grandes inversiones en esa línea, en la región, zona centro-sur del país, diría yo. Y para no quedarme en eso, que no es probablemente lo que más les interese, sí, nosotros estamos súper claros de que en el lado de los residuos industriales y peligrosos son más complejos y las soluciones son mucho más a medida. ¿Ya? Entonces son procesos más complejos, de hecho, procesos productivos en la industria más complejos, y por lo tanto los residuos son bien distintos unos de otros. Nosotros lo que hemos estado haciendo hasta ahora ha sido una gestión interna dentro de nuestra relleno de seguridad, pero por otro lado estamos haciendo varias alianzas. De hecho tengo una reunión después de esta con una universidad donde estamos avanzando en investigar ciertos residuos de la industria, por ejemplo, de refinería, con celulosa también, que genera residuos peligrosos, para, sin entrar en detalle porque hay algunas cosas que no puedo comentar tanto, pero de hacer estudios, o sea, investigación. Aquí hay que hacer investigación por un periodo en lo cual estamos trabajando. Nosotros no somos un centro de investigación, entonces estamos trabajando con otros centros de investigación y con universidades en paralelo, formato memoria, formato, y que en algún momento lo conversamos, tal vez sería súper interesante buscar algún residuo que a ustedes les interese, investigar específicamente ese residuo, y que el memorista no solo trabaje con nosotros, sino que vaya a la industria y entienda mucho mejor cómo se genera el residuo, porque eso es lo primero que uno necesita entender para ver qué es lo que hay que sacarle al residuo para poder reutilizarlo, regenerarlo. Y hemos estado mirando soluciones específicamente, por ejemplo, con el ácido clorhídrico agotado, bueno, en realidad eso, y con residuos de la construcción, que no sé si ahí pegan tanto, pero de como limpiarlos, por así decirlo, y volver a usarlos, ¿ya? Regenerarlos. Así que, de todas maneras, yo creo que es súper interesante lo que tú planteas de que ustedes como gremio puedan a lo mejor identificar ciertos residuos con algún potencial de valorización que ustedes hayan escuchado, probablemente a lo mejor en algunas de ustedes, de las industrias que están acá, tienen operaciones en otras partes del mundo y ya están haciendo algo, entonces a lo mejor se puede homologar, incluso ya pueden tener algunas ideas de qué es lo que se puede hacer.
y nosotros podemos ahí armar una alianza, porque esto no sirve que uno solo empuje, o sea, aquí hay que trabajar en conjunto, hay que trabajar colaborativamente, entonces armar un equipo y a lo mejor empezar a investigar y vamos a tener resultados a lo mejor dentro de un año más y vamos a poder explorar esa alternativa y masificarla para la industria. Entonces, yo creo que es súper interesante lo que tú planteas, ese trabajo posterior de ustedes de buscar esas sinergias entre industrias similares. Y lo otro que te iba a comentar, que mencionaste ahí también del combustible, o sea, aceite y lubricantes, ese es uno de los residuos prioritarios. Así que en ese creo que hay que enfocarse porque ese va a venir la ley, entonces ya está la ley, va a venir el decreto que va a salir probablemente este año y es saber que hay que cumplir metas. Así que, desde que sale el decreto son 2 años para cumplir las metas. Así que ahí también hay algo que hacer, de todas maneras. Bien, súper interesante. Bueno, Marcelo, le devuelvo el rol de Dueño de entrevistador. casa. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Marisol. Realmente hemos recibido una muy buena información que además nos compromete a todos. Yo creo que todos los que estamos en ACIMED siempre hemos estado preocupados de hacer una buena productividad, ser competitivos, pero también ser muy racionales respecto de lo que está pasando y lo que constituimos para la sociedad. Nosotros somos entes de desarrollo económico social, pero también tenemos empresas que se caracterizan por tener fuentes de contaminación y en estos casos también de residuos. Así que, mira, te vamos a poner en contacto, Marisol. Mirta le queda encargada aquí, poner en contacto a Marisol con Patricia Silva de ACIMED Asesoría para que veamos este tema, porque creo que es re interesante ir viendo caso a caso. Ojalá pudiéramos visitar empresa a empresa y señalarles, porque muchas veces uno dice, sí, pero esto que yo hago es poco. Claro, si nos comparamos con grandes potencias que tienen residuos mayores, pero yo creo que la suma de pocos también es un gran aporte al país. Así que muy agradecido por todo, Pablo, a usted y a South Metal, agradecidísimo por este tema tan importante que nos trajo aquí hoy día. Y Marisol, esperemos seguir en contacto contigo, ya vamos a estar cualquier duda, hacerla llegar a Mirta, por último, o a nuestro jefe de estudios, también está Ignacio Canales, mirta.seituno@cimet.cl, ignacio.canales@cimet.cl, para que podamos seguir con este diálogo que creo que tiene que terminar en cumplimiento de la ley y además porque la razón así lo manda. Así que, dado que ya estamos en la hora, agradecer de nuevo a nuestro relator y a nuestro patrocinador de hoy, Pablo, nuestro South Metal, siempre presente en las aleaciones metálicas, y a todos ustedes por haber estado en esta primera reunión. Ya les haremos llegar nuestras próximas reuniones a contar de marzo, febrero, un mes que paramos todo tipo de actividades, nos dedicamos a terminar el balance y otros, como me imagino que estarán todos ustedes, y algunas vacaciones también de por medio. Un abrazo a todos, que tengan muy buenas vacaciones los que salen y buena pega, buen desarrollo para este año. Nos vemos. Hasta luego, muchas gracias a Chao, todos. gracias. Adiós, gracias.